¿Y si los duendes no son tan inofensivos como creías? En las noches más silenciosas, cuando todo parece estar en calma, hay sonidos que nos ponen nerviosos. Pasos diminutos que se mueven entre las sombras. Objetos que cambian de lugar sin explicación. Y niños que, sin miedo alguno, hablan con alguien que nadie más puede ver. ¿Y será algún amigo imaginario? Las personas lo atribuyen a la mente, al cansancio o a simples coincidencias. Pero, ¿qué pasaría si esas travesuras no fueran tan inocentes? ¿Qué tal si, detrás de cada pequeño ruido o risa apagada, hay algo más antiguo y más real de lo que pensamos? A lo largo de América Latina se les conoce con un nombre familiar: los duendes. Pequeños seres que, según dicen, viven entre los árboles, las piedras, en las orillas de los ríos o dentro de nuestras propias casas. A veces ayudan, otras veces se burlan. No son buenos, no son malos, simplemente existen. Pero en México, su leyenda contiene una narrativa diferente. Allí no se les temen solo por sus travesuras o su apariencia, sino por lo que son capaces de hacer. Su nombre despierta respeto y a veces auténtico terror. Los chaneques. Hoy conocerás su origen, sus secretos y las señales que los delatan. Descubrirás por qué muchos aseguran que los chaneques no solo asustan, sino que pueden llevarse algo más que tus cosas. Si alguna vez has visto algo que no sabes cómo explicar, escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Antes de que existiera la electricidad, los ruidos de la ciudad o los relojes que marcan nuestras horas, el mundo estaba lleno de espíritus. Y los más antiguos relatos de Europa hablaban de ellos. Los duendes. En Irlanda, Islandia, Escocia y Alemania, se decía que habitaban los bosques, las raíces de los robles y entre las piedras. Que eran guardianes de la naturaleza, protectores de tesoros ocultos o, según otros, mensajeros del más allá. En España, se contaba que entraban en las casas por las noches, movían objetos, escondían utensilios, asustaban a los niños y dejaban pequeñas huellas de barro en el suelo. Nunca buscaban destruir, solo recordarle al ser humano que no estaba solo en su propio hogar. Con la llegada de la conquista, esas historias cruzaron el océano. Los colonos trajeron consigo sus propias supersticiones y las tierras americanas, tan llenas de misterio y vida, les dieron un nuevo rostro. Fue entonces cuando las leyendas europeas se mezclaron con las creencias indígenas. Y de esa fusión nacieron los chaneques. Entre los antiguos totonacas, nahuas y popolucas, la mayoría de ellos ubicados en el centro de México, los chaneques ya eran conocidos mucho antes de la llegada de los españoles. Eran espíritus menores, protectores de los ríos, los árboles y los animales. Su deber era cuidar los lugares sagrados de la naturaleza y castigar a quien dañara o tratara sin respeto a la madre tierra y a sus seres. En un principio, no eran considerados malignos. Eran simplemente guardianes, caprichosos pero justos. Sin embargo, con el paso del tiempo, su figura se volvió más temida. Los pueblos empezaron a verlos como entes oscuros, capaces de causar desgracias a quienes se burlaban de ellos o se atrevían a invadir sus dominios. Y así, lo que alguna vez fueron los espíritus pequeños de la tierra, se transformaron en los seres más temidos de los bosques de México, conocidos como chaneques. Durante siglos, los duendes han sido retratados como criaturas traviesas, juguetonas y, a veces, hasta encantadoras. Se dice que disfrutan escondiendo objetos, trenzando el cabello de los caballos, o cambiando las cosas de lugar solo para reírse del desconcierto humano. Algunos incluso han sido considerados aliados del hogar, siempre y cuando se les respete. Su aspecto suele ser amable, rostros pequeños,
orejas puntiagudas, ojos vivaces, ropas viejas y estaturas muy pequeñas, como si hubieran salido de otro tiempo. No son buenos, no son malos, simplemente siguen sus propias reglas. Pero los chaneques son otra historia. En México, cuando alguien pronuncia su nombre, lo hace con cierta precaución. Porque los chaneques no se esconden para jugar, sino para acechar. Son más bajos que un niño, de piel gris verdosa o terrosa, o quizás de otro color, con miembros desproporcionados, ojos hundidos y sonrisas torcidas o macabras. Su apariencia puede variar según la región, pero igual causa rechazo, y lo que realmente aterra es el ambiente que crean. Un aire denso, un silencio súbito, un escalofrío que recorre la espalda antes de que algo inexplicable ocurra. Mientras los duendes se limitan a travesuras, los chaneques se alimentan del miedo. Disfrutan confundir, extraviar o enfermar a quienes se burlan de ellos. Hay relatos que aseguran que pueden poseer la mente de una persona, hacerla olvidar el camino a casa, llevar a la persona a otra dimensión o incluso robarle el alma para llevársela a su mundo. Se dice que, cuando un chaneque logra arrebatar un alma, el cuerpo queda sin brillo, como si la vida misma se hubiera marchado de sus ojos. En caso de que escuches algo moverse en la oscuridad, piensa bien si fue una simple travesura de duende o si un chaneque acaba de notar tu presencia. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta y cuéntanos cómo son estos seres según la cultura de tu país. Los duendes y los chaneques no pertenecen del todo a este mundo. Caminan entre nosotros, sí, pero con un pie en otro lugar. Un sitio antiguo, profundo, donde el tiempo no existe y se cruzan las dimensiones. Los sabios lo llaman el mundo bajo, porque viene de la tierra, de lo más profundo de la naturaleza, y quizás podrían estar habitando este lugar otros seres diferentes. Según la tradición, los duendes pueden moverse entre planos, como si abrieran una puerta invisible. Por eso, aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Pueden atravesar paredes, camuflarse, caminar entre los árboles o desvanecerse justo cuando intentas mirarlos de frente. A veces, solo queda el eco de su risa o el leve aroma a tierra húmeda que anuncian su paso. Los chamanes más experimentados enseñan que estos seres no solo viven exactamente en los bosques, ni en las cuevas, como muchos piensan. Habitan portales naturales, árboles milenarios, ríos de aguas frías, pozos abandonados o ruinas cubiertas de musgo. Son lugares donde el velo entre nuestro mundo y el suyo se adelgaza y una sola mirada puede ser suficiente para cruzar. Pero hay algo más inquietante que la apariencia de los chaneques. Tienen la capacidad de despertar terror en tu conciencia. No lo hacen siempre con malicia, pero sí con curiosidad. A veces provocan visiones, sueños extraños, o pensamientos que no parecen tuyos. Y es que, según ciertas creencias, cuanto más niega su existencia, más fácil les resulta acercarse. Porque la duda abre un portal más poderoso que cualquier árbol o piedra. El portal de la mente. Si eres escéptico, es mejor dejar el tema quieto, ya que si no puedes explicarlo, creas o no, hay que respetarlos. Que los ojos de un niño ven lo que nosotros no podemos, o ya olvidamos. Que los animales perciben presencias que el ser humano ha aprendido a ignorar. Y tal vez por eso, cuando se trata de duendes o chaneques, ellos siempre son los primeros en sentirlos o verlos. Se cree que los niños y los animales conservan una conexión más pura con el mundo espiritual. No cuestionan lo que sienten, no buscan explicaciones racionales. Si algo se mueve en la oscuridad o alguien les habla en sueños, lo aceptan con naturalidad, sin miedo, al menos al principio. Y es precisamente esa inocencia la que atrae a estos seres. Los duendes los observan con curiosidad,
los chaneques, con un interés más oscuro. En muchos hogares rurales se cuentan historias de madres que escuchan risas suaves en habitaciones vacías. O de juguetes que se mueven solos, como si alguien invisible los estuviera usando. Los perros ladran hacia una esquina sin razón aparente, los gatos siguen con la mirada a algo que no está ahí. Y, de pronto, el aire se vuelve más frío, como si una presencia ajena acabara de pasar. Hay relatos que estremecen. Niños que desaparecen por unos minutos y regresan confundidos, diciendo que fueron a jugar con un amigo pequeño o con un niño viejito. Otros que describen figuras pequeñas, con ojos grandes y manos húmedas, que les ofrecían dulces o los invitaban a seguirlos hacia el bosque. Según las creencias más antiguas, los chaneques se alimentan de la energía más pura, la risa, la inocencia y el miedo de los niños. No siempre les hacen daño, pero disfrutan robarles momentos, recuerdos, o algo mucho más sutil, una parte de su luz. Y aunque muchos padres prefieren no creerlo, hay quienes aseguran que esa mirada perdida que algunos niños tienen al despertar, no es de sueño, sino de haber estado mirando a alguien que no pertenece a este mundo. En muchas regiones de América Latina, cuando anochece y el viento empieza a soplar entre los árboles, todavía se siguen dejando pequeñas ofrendas en los rincones del bosque. Un puñado de azúcar. Un poco de licor. Tal vez un dulce o un pedazo de pan envuelto en hojas. Nadie lo hace por costumbre, lo hacen por respeto. Los duendes son como niños eternos, curiosos, caprichosos y fácilmente complacidos con pequeños regalos. Si uno les ofrece algo dulce, lo aceptan como una muestra de buena voluntad, pero también aman todo lo que brilla. Parece que el oro no es lo único que les gusta, sino otros metales. Incluso algún papel que proyecte un destello dorado, o quizá plateado, como el llamado papel aluminio o foil, con el que vienen envueltos algunos chocolates. Y, a cambio, cuidan la casa, protegen a los animales, aparecen cosas perdidas o guían de regreso a los viajeros que se pierden. Pero esta relación no es un juego. Es un pacto silencioso entre el mundo visible y el invisible. Aún en estos tiempos modernos, las personas colocan ofrendas a la entrada del bosque o bajo los árboles que parecen dormir de pie. Ahí, donde la tierra se siente más viva, se cree que los duendes van a recibir lo que se les deja. Lo toman sin ser vistos, y si la intención es pura, devuelven el favor, una cosecha abundante, un sueño tranquilo, un hogar en paz y protegido, y lo abundan para que siempre tenga buena energía. Pero con los chaneques, el trato es muy distinto. Ellos no olvidan, ni perdonan. Si alguien rompe una promesa, se burla de las ofrendas o se atreve a retarlos, el castigo llega rápido. Los objetos desaparecen, las personas sienten que su suerte cambia de la noche a la mañana y pueden haber conflictos. Algunos incluso dicen que los chaneques pueden robarte el alma por un instante, dejándote perdido, sin memoria ni rumbo, hasta que deciden devolvértela. Por eso, en muchos lugares, aún se escucha un viejo consejo. Si caminas por el bosque y sientes que alguien te observa, o quizás te tira una pequeña piedra, no corras. Deja algo de azúcar, algo de licor, o alguna golosina en el suelo, y sigue tu camino. Todo mito tiene un origen. Si escuchas con atención, en los pueblos más tradicionales, aún hay quienes juran haber visto a esos pequeños seres moverse entre la niebla. No son historietas que la gente se inventa, al menos, no para ellos. En Veracruz, un campesino llamado Tomás relató que una madrugada, mientras revisaba su parcela, escuchó risas que venían desde el maizal. Pensó que eran niños del pueblo, pero cuando se acercó, no encontró a nadie. Solo vio cómo las hojas se agitaban y entre ellas una diminuta sombra corriendo con algo brillante en las manos. Al día siguiente, faltaba una de sus herramientas y en el sitio donde desapareció,
Alguien había dejado una piedra redonda, perfectamente limpia, como si fuera una ofrenda invertida. En Chiapas, un vigilante contó que durante sus rondas nocturnas en una hacienda abandonada, sentía pasos ligeros detrás de él. A veces una risa, a veces un suspiro. Una noche, al girar con la linterna, juró ver a una figura pequeña, encorvada, con ojos amarillos que lo miraban desde el marco de una ventana rota. Desde entonces, nunca volvió a trabajar solo. Muchos relatos coinciden. Cuando en una casa hay un niño pequeño con apenas unos meses y estando acostado en la cuna, luego empieza a llorar, sus familiares van a asistirlo y no lo encuentran en la cuna, sino debajo de ella. Como si el bebé hubiera atravesado directamente de la cuna al piso. Y aunque pocos se atreven a hablar en voz alta, en cada pueblo hay al menos una historia, un rumor, una advertencia. Solo necesitas bajar la mirada para darte cuenta de que algo o alguien te está mirando. Los duendes y chaneques pueden estar en cualquier parte. Andan escondidos entre los árboles, en los rincones donde el ruido del mundo moderno aún no ha borrado el murmullo antiguo de la tierra. Ellos siguen ahí, observando, esperando a que los recordemos. Porque hubo un tiempo en que el ser humano caminaba con respeto. Sabíamos que el bosque tenía ojos, que el río respiraba, que la noche no era solo oscuridad, sino un espacio habitado por presencias que exigían silencio. Y con los años, olvidamos a los pequeños guardianes, los protectores del equilibrio, los que mantenían viva la frontera entre lo real y lo invisible. Pero ellos no olvidaron. Solo esperan. Y a veces, se manifiestan de formas sutiles, un objeto que se cae sin razón, una sombra que se mueve cuando nadie pasa, una risa que suena demasiado cerca del suelo. No es casualidad. Es un recordatorio. Y si esos ruidos en tu casa, o esas sombras que ves por el rabillo del ojo, no fueran producto de tu imaginación. ¿Y si solo estuvieras recibiendo una advertencia? Si escuchas una risa diminuta en la oscuridad, no mires directamente. Baja la voz, guarda silencio, y deja que el bosque respire contigo, puede que ellos ya estén esperando de ti un poco de dulce. Estos seres son de muchas clases y tamaños infinitos, las dimensiones también lo son, tan solo respétalos, o si no ellos crearán tu propio karma. Los duendes protegen lo que aman. Los chaneques castigan lo que olvidamos.